Shalom. Quiero empezar como siempre dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem Yahawashi, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Aquí estamos con otra lección y otra vez entrando en este tema de los gentiles, que sabemos por la historia, por nuestros estudios y el Espíritu Santo, que nos guió para poder entender este misterio, de los gentiles, para que podamos entender las escrituras del Nuevo Testamento. Es muy importante saber lo que estaba pasando durante ese tiempo, y lo que estaba pasando antes de esos tiempos, para que puedas agarrar un buen entendimiento de lo que las escrituras están diciendo, porque la punta de vista del mundo, del cristianismo, que se enseña hoy en día, es algo que surgió durante el periodo renacimiento, ¿ok? La comprensión de las escrituras, la comprensión de las escrituras que enseñamos hoy en día se remonta más atrás, empezando con nuestros ancianos y no los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, ¿ok? Porque la forma de cristianismo que se enseña hoy en día regresa a la supremacía blanca, ¿ok? Vamos a entrar directamente a la historia, que se va a encontrar aquí, que estamos entrando en los tiempos de la helenización, de cuando Israel estaba bajo, estaban en cautividad bajo los griegos. So vamos a entrar aquí vamos a empezar en primer Macabeos 1:10, y Yahweh Bahashem Yahweh Shai mediante sean edificados. So, primer Macabeos 1:10 dice, y ustedes pueden leer todo el capítulo, pero nomás vamos a ir a los puntos más importantes para no ser eso tan largo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo porque está bien pesado todo este capítulo. Dice, y salió de ellos una raíz malvada de Antíoco, apodada Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había sido un rehén en Roma y reinó en el 137 años del reino de los griegos. ¿Y quién fue Antíoco Epífanes? Ok, en griego ese nombre significa Dios manifestado, ok, y también era conocido como el mar. En inglés es el mar, pero en español es el loco, ok, y deja ver, ¿qué más tengo aquí? El loco. Dice aquí tengo unas notas de él, dice, hacia el año 215 AC, um, solo aquí no fue, ok, Antíoco fue rey seleucida del reino helenístico de Siria, que reinó entre los años 175 y 164 AC como gobernante. Fue conocido sobre todo por su fomento de la cultura y las instituciones griegas. Sus intentos de oprimir a los judíos provocaron las guerras de los macabeos. ¿Ok? Dice, en aquellos días salieron de Israel los malvados, que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos un pacto con los paganos que están a nuestro alrededor, porque desde que nos fuimos de ellos hemos tenido mucho dolor. ¿Ok? Básicamente lo mismo que ocurrió, más o menos, después de que huyéramos de Egipto. Algunos israelitas se quejaban de que en Egipto estaban mejor. Pero en esta ocasión, unos israelitas malvados, convencieron a muchos de ellos para que hicieran un pacto con los paganos con el fin de llevar una vida más cómoda. ¿Ok? Y prácticamente se apartaron de los pactos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Y puedes leer esto en el Nuevo Testamento, cuando entras en Romanos capítulo 1, y ahorita vamos a ir ahí para ver lo que estaban haciendo los israelitas en Roma, después de toda la historia en que entramos ahorita, ¿ok? Y vamos a regresar, ¿ok? Aquí a primer Macabeos, pero tenemos que agarrar poquito en el Nuevo Testamento,
ok, para que todo pueda amarrar, ok. Como dije, vamos a seguir entrando aquí, ok, porque el libro de Roma, de Romanos, fue una carta dirigida a los israelitas en Roma, ok, y vamos a ir ahí primero, ok, Romanos 1, y vamos a empezar a 7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿ok? Gracias, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yahweh Shai HaMashiach. A ver cómo lo dice aquí. Por medio de, estamos en 7, dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Ok? So, ¿quién son los santos? Acuerdo de las escrituras. ¿Ok? No en tu opinión. ¿Ok? Pero ¿quiénes son los santos? Acuerdo de las escrituras. ¿Ok? Tenemos que entrar al Viejo Testamento para agarrar ese punto. ¿Ok? Esto es Salmos 148. ¿Ok? Vamos a ir a 13. ¿Ok? Alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Ok? Hay que leerlo aquí de la NTV. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande. Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y los honró a sus fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. ¿Ok? So, el Señor nunca ha tratado con ninguna otra nación. ¿Ok? Solamente con la nación de Israel. ¿Ok? Y este es Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Ok? Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. ¿Ok? So, ¿a quién se le fue dirigido estas cartas? ¿Ok? De Romanos. A los israelitas que estaban en Roma. ¿Ok? No es para todo el mundo o todas las naciones como les gusta decir los cristianos. ¿Ok? Ellos tienen un entendimiento torcido. ¿Ok? So, ahora que sabemos eso, ¿verdad? Tenemos que entrar a agarrar esos puntos para que todo quede claro. Ok, so aquí vamos a brincar a versículo 21 y hasta 23. Ok, so vamos aquí, dice 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ok? Hay que ver cómo lo dice aquí en la NTV. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. ¿Ok? Porque ¿qué hicieron? ¿Ok? Aquí regresando, en aquellos días salieron de Israel los malvados que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos un pacto con los paganos. ¿Ok? Y haciendo un pacto con los paganos, ¿qué significa? ¿Ok? Que iban a vivir acuerdo de las costumbres de las otras naciones. ¿Ok? Comiendo cerdo. ¿Ok? No circuncidando sus hijos. ¿Ok? Alabando a dioses paganos. ¿Ok? Ídolos. ¿Ok? Cometimos eh, um, adulterio espiritual contra Yahweh Bahashem y Yahushai. ¿Ok? Y la razón que hicieron eso fue porque querían vivir cómodos. ¿Ok? Dice, porque desde que nos fuimos de ellos hemos tenido mucho dolor. ¿Ok? Estaban incómodos. ¿Ok? Ah, hay que regresar aquí a 1 Macabeos 1
Y vamos a 12. Dice, así que este dispositivo les gustó, ¿ok? Entonces algunos de los pueblos estaban tan adelante aquí que fueron al rey, que les dio licencia para hacer después de las ordenanzas de los paganos, ¿ok? So aquí se convirtieron en paganos, ¿ok? La nación de Israel, ¿ok? Se convirtieron en, um, pues por sangre eran israelitas, ¿verdad? Pero por medio de sus hechos eran gentiles en la carne, ¿ok? Se convirtieron en una, se convirtieron en una mentalidad de un gentil, ¿ok? 14. Por lo que, por lo que construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén según las costumbres de los paganos y se hicieron incircuncisados y se desvintieron del santo pacto, ¿ok? Y se unieron al pagano y fueron vendidos para hacer travesuras, ¿ok? Hay que ver lo que significa esta palabra aquí, ¿ok? Porque de aquí vamos a brincar al versículo 41, pero si esa es la palabra, ¿verdad? Hay que ver lo que significa esto. Ah, desvintieron. La palabra desvintieron no es común ni estándar en español moderno, pero probablemente es una forma antigua o mal escrita. Des, desvistieron. Esa no es la palabra. Ok, hay que ver. Solo que dice, lo más probable es que sea una forma antigua o un error. Déjame ver. Dice, en palabras sencillas, dejaron de obedecer, se apartaron de la ley, rompieron su compromiso espiritual, ¿ok? Se apartaron del pacto, del santo pacto, abandonaron el pacto con Dios, ¿ok? Yeah, pretty much lo mismo, yeah, está bien. Ok, so de aquí vamos a brincar al versículo 41. Yo no sé la que, me distraí un poco con con ese punto ahí, pero vamos a brincar al versículo 41. Ok, como dije, ustedes pueden leer todo el capítulo, ok, pero vamos a entrar nomás en la carne, para hacer el punto clave de quién son los gentiles en el Nuevo Testamento. Ok, 41. Dice, además el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos debieran ser un solo pueblo, ok. Aquí está, básicamente es una nueva orden mundial, ok, que todo, que todos debieran ser un solo pueblo. ¿Ok? Y cada uno debe dejar sus leyes, así todos los paganos acordaron según el mandamiento del rey. ¿Ok? Sí, muchos también de los israelitas consistieron en su religión y se sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. ¿Ok? Y por eso vemos escrituras en Corintios que dicen que cuando eran gentiles, ¿ok? Por sus hechos, ¿ok? Siendo israelitas, ¿ok? En una mentalidad pagana, ¿ok? Una mentalidad de gentil, ¿ok? Y vamos a ir ahí bien rápido.
Ok, deja cerrar esta. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Ok? Mira cómo dice aquí. Me gusta aquí porque aquí dice gentiles, ¿verdad? Pero dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir cultos a ídolos mudos. ¿Ok? ¿Y cómo fuimos arrastrados? ¿Ok? A rendir culto a ídolos mudos. ¿Ok? Entrando la historia vas a entender por qué está escrito así en la forma que está escrito esto. ¿Ok? 1 Corintios 12. ¿Ok? Ya ven, ahora tiene más sentido. ¿Ok? El Nuevo Testamento, con la historia. ¿Ok? Y cómo los gentiles son los israelitas extranjeros de la diáspora. ¿Ok? Los que fueron helenizados. ¿Ok? Y fuimos, como dije, israelitas extranjeros de la diáspora. ¿Ok? Según las maldiciones, Deuteronomio 28:64. ¿Ok? No vas a saber el misterio, ¿ok? Sin saber la historia. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más en la historia. Vamos para atrás a 1 Macabeos 1:44. Dice, porque, porque el rey había enviado cartas por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran las extrañas leyes de la tierra, y prohibió las ofrendas y sacrificios y ofrendas de bebida en el templo, y que profanen los sábados y los días de fiesta. ¿Ok? ¿Y qué hizo Israel? Dice, y contaminar el santuario y la gente santa. ¿Ok? ¿Quién es la gente santa? ¿Ok? La nación de Israel. Lo acabamos de entrar en ahí. ¿Ok? Romanos 1:7, ¿qué dice? A todos los gentiles que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Ok? ¿Quién es la gente santa? ¿Ok? Entramos eso en Salmo 148, 147. ¿Ok? Y así, entrando en la historia, ¿ok? Ahora podemos entender, así es como quedamos separados de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Y provocamos los celos del Señor al abandonar las leyes, estatutos y mandamientos. ¿Ok? Y el Padre Celestial Yahweh prácticamente nos dio la espalda. ¿Ok? Nos dejó a un lado. ¿Ok? Y Israel, a renunciar a las leyes, estatutos y los mandamientos, que eran precisamente lo que nos hacía un pueblo santo. ¿Ok? Desde el principio. ¿Ok? Así que el hecho de que Israel abandonará las leyes nos convirtió en profanos. ¿Ok? Nos convirtió en paganos. Nos convirtió en gentiles. ¿Ok? Fuera del templo. ¿Ok? Antes de que esto le sucediera al reino sureño, ¿ok? El Señor ya había expulsado al reino norteño desde los tiempos del cautiverio a Siria. ¿Ok? Tienes que entrar a la historia. ¿Ok? ¿Verdad? Para poder entender todo esto. ¿Ok? Vamos a agarrar otro punto. ah, Deuteronomio 4, ¿ok? Y 5. Y vamos a leer esta 8. Dice, mira, ahora te enseño decretos. ¿Ok? Ese es Moisés. ¿Ok? Hablando con el pueblo de Israel. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que lo obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar, a que vas a poseer. Síguelos a pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación.
pues qué gran nación tiene un Dios que está tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas y imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. ¿Ok? Otra vez Moisés hablando con Israel. ¿Ok? Esto es lo que nos separaba de otras naciones. ¿Ok? El primer pacto consistía en las leyes que Moisés entregó a Israel. ¿Ok? Los cuales nos unían al Padre Celestial Yahweh. ¿Ok? Levítico 26 y 46. ¿Ok? Eso fue la evidencia de la íntima relación entre el Padre Yahweh hacia la nación de Israel. ¿Ok? Y nuestros pecados eran perdonadas mediante la sangre. ¿Ok? Y el sacrificio de um, determinados animales. ¿Ok? Cuando se estableció el segundo pacto, um, este tuvo que ser sellado con poder a través de la sangre. ¿Ok? Y esa sangre era la sangre de Yahushua. ¿Ok? El mediador del primer pacto fue Moisés. ¿Ok? Y el mediador del segundo pacto es Yahushua. ¿Ok? Lo cual es la adopción. ¿Ok? Cuando entras en Romanos 9. Y vamos ahí, Romanos 9, el punto es en 4. Dice, verdad digo en Yahushua, no miento. Lo voy a leer aquí de NTV. Con Yahushua de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza y infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahushua, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, ¿ok? Elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ok, so leyendo esto, you know, qué tan claro tiene que ser? Ok, ya ven, todo esto se trata de Israel. Ok, y los gentiles, ok, que van a recibir la salvación son israelitas extranjeros. Ok, y sabemos por medio de la historia eran conocidos como paganos. Ok, gentiles, incircuncisos, por los circuncisos. Ok, los israelitas que sí sabían que eran israelitas siguiendo las leyes. Ok, había una enemistad ahí entre los judíos que sabían que eran judíos y los israelitas que no sabían que eran israelitas. Ok, vamos a versículo 47. Dice, establezca altares y arboledas y capillas de ídolos y sacrifiquen la carne de cerdo y las bestias impuras. Que también dejen a sus hijos incircuncisados y hagan que sus almas sean abominables con todo tipo de suciedad y profanación. Hasta el fin podrían olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y quien no hiciera de acuerdo con el mandamiento del rey, dijo que debía morir. ¿Ok? Cuando lees las escrituras del principio al fin, siempre se hace referencia a que Israel es el pueblo elegido de Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? Y también nos dice que las demás naciones no tenían nada que ver con esto. ¿Ok? La única historia que vemos de las otras naciones es la participación que ellos tuvieron con nuestra nación. ¿Ok? El Espíritu Santo tiene que estar um, tratando contigo para que puedas discernir el contexto de las escrituras, ¿ok? Cómo están escritas, ¿ok? Cuando lees las escrituras y se menciona como los gentiles serán juzgados
o sometidos a esclavitud, claramente se está hablando de las otras naciones. ¿Ok? Cuando lees que los gentiles reciben la salvación o beneficios, ¿ok? Se refiere a los extranjeros israelitas, ¿ok? Que por sangre son israelitas, pero que tenían una mentalidad gentil. All right? Eso es claro, ¿ok? Vamos a... Romano dice que esta, ya saqué todo estas. ¿Dónde estamos? Quería agarrar Efesios 2. No lo guardé. Salaki, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 2. Se me hace que con estas dos vamos a terminar, pero Efesios 2 y 11 dice unidad y paz por medio de Yahweh Shai. No olviden que ustedes los gentiles, 11, NTV, Reina Valera, por reconciliación por medio de la cruz, ¿ok? ¿Qué significa reconciliación? ¿Ok? Regresar a un estado de armonía, ¿ok? Regresar, ¿ok? Porque estos israelitas se alejaron de Yahweh Bahashem y Yahweh Shai, como leemos en 1 Macabeos, ¿ok? Pero por medio de Yahweh Shai pudieron entrar para atrás, ¿ok? La adopción, ¿ok? Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice acordaos, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿ok? Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿ok? Recuerden es recordar, ¿ok? De tu memoria, porque en los tiempos anteriores eran ovejas perdidas, ¿ok? Pablo les está trayendo de regreso, ¿ok? Los estaba trayendo de regreso y recordándolos de los tiempos pasados. ¿Y de cuál tiempos pasados? ¿Ok? Leímos eso en 1 Macabeos. Por eso empezamos ahí, para que todo esto cuadre, ¿ok? Para que todo esto amarre y tenga sentido. ¿Ok? Porque cuando dice aquí um, gentiles en cuanto a la carne, ¿ok? Significando que desde que nacieron fueron creados en las costumbres de las otras naciones, ¿ok? En otra forma de vida, siendo incircunciso, ¿ok? Hablando el idioma de los griegos, ¿ok? Siguiendo las costumbres de los griegos, ¿ok? Alabando los dioses de los griegos, ¿ok? Esto es de lo que está hablando esta escritura. Dice que son llamados incircuncisión, ¿ok? Erais llamado incircuncisión, ¿ok? ¿Quién está diciendo y quién les está diciendo así? ¿Ok? Los israelitas o los judíos que sí estaban circuncisos, que andaban siguiendo las leyes, los estatutos y mandamientos de Yahweh Bahashem y Yahweh Shai, ¿ok? Que miraban con desprecio a estos israelitas porque no seguían las mismas reglas y normas que ellos, ¿ok? Otra vez se llamaban a los incircuncisos por esos de la circuncisión en la carne hecha por las manos, ¿ok? Que eran israelitas, que sabían que eran israelitas, ¿ok? Como los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿ok? Y hay que leerlo de aquí bien rápido. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. ¿Ok? ¿Por qué fueron llamados paganos incircuncisos? Por la historia. ¿Ok? Dice, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. ¿Ok? Así que eras gentil. Y según su definición, un gentil es alguien que no es israelita. Pero esta escritura dice algo diferente. Dice ustedes que en otro tiempo eran gentiles en la carne, refiriéndose a las cosas que hacían en la carne. ¿Ok? Como adorar ídolos, comer cerdo, etcétera. ¿Ok?
hacían todas estas cosas contrarias a las leyes, ¿ok? Que se dieron a los antepasados de Israel, ¿ok? Estaban siendo profanos, ¿ok? Eso fue lo que los alejó a la nación de Israel, ¿ok? Vamos a leer 12. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Yahweh Shai, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Ok? Y dice en que en ese momento estaba sin Yahweh Shai. ¿Ok? Diciendo que antes de que fuises despierto a esta verdad, estabas sin Yahweh Shai. ¿Ok? Porque Yahweh Shai fue el que cimentó nuestro perdón, ¿ok? Y reconcilió, ¿ok? Nos trajo para atrás a un estado de armonía, para atrás al Padre Yahweh, ¿ok? No puedes ignorar palabras como reconciliación, ¿ok? Y no puedes emplazar la nación de Israel, porque las otras naciones nunca fueron parte de eso, ¿ok? Leemos Salmo 147, ¿ok? Puedes leer Levítico 26 y 46. Ok, porque esta palabra reconciliar mata esa doctrina falsa de cristianidad. Ok, son los pactos de la promesa es exclusivamente para la nación de Israel. Ok, hay un contrato y esos cristianos atentan de remover el contrato. Ok, y cuando tú tienes un contrato está muy claro quiénes son los dos partes que andan involucrados. ¿Ok? Y la firma de este contrato en particular fue por la sangre de Yahweh Shai. ¿Ok? El primer pacto fue en Éxodo 24. ¿Ok? De la sangre de un buey. ¿Ok? El segundo pacto se estableció de la misma manera, pero esta vez va a ser por la sangre de Yahweh Shai. ¿Ok? La parte del segundo pacto que ya se cumplió es la sangre de Yahweh Shai. ¿Ok? Pero la parte de las leyes que van a estar escritos en nuestros interiores no se cumplirá hasta que se establezca el reino de los cielos, ¿ok? Y seamos cambiados, ¿ok? Hebreos 8 y 8, ¿ok? Y pueden leer el resto del capítulo, Hebreos 8 hasta, se me olvidó hasta qué es que es escritura. Um, quería hacer algo, este video, sobre este tema. Um, se me hace que es todo. Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai mediante fueron edificados. Como siempre, quiero terminar dándole toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.